Buenas tardes allá en Jena, en Alemania. Buenos días aquí en Chile, en Argentina, aquí en Sudamérica. Estamos en el comienzo del día. Y en esta ocasión vamos a continuar con el segundo día del coloquio en el marco del proyecto Estéticas Patagónicas. Eh, y en primera instancia me corresponde presentar aquí a mi colega, amigo, compañero de trabajo, Fabián Almonacid, que somos de casa, pero como recién comentábamos, nos vemos poco, digamos, por todo esto de la pandemia que ustedes ya conocen muy bien. ¿Mm? Entonces, en el día de hoy, Fabián va a presentar su exposición Biografía y Defensa de los Derechos Humanos en el sur de Chile. Como ustedes saben, Fabián ha venido trabajando este tema de hace ya bastante rato, y además de sus estudios sobre historia y agricultura en Chile. Fabián es profesor de historia, geografía y educación cívica, licenciado, magíster y doctor en historia y académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, director del Magíster en Historia de Tiempo Presente que se ofrece en la Universidad Austral y además actualmente director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la universidad donde ambos trabajamos. Además, directivo del Núcleo de Investigación de Excelencia que se llama Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y los derechos humanos. Especialista en historia económica e historia rural. Ha sido profesor visitante, encargado de la cátedra Pablo Neruda en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de Sorbonne, Nouvelle Paris 3, así como invitado a la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad Estadual de Campinas. Ha sido además fundador y presidente de la Asociación Chilena de Historia Económica, integra los comités editoriales de las revistas Izquierdas de Chile, Revista Latinoamericana de Estudios Rurales de Argentina, AGER, revista sobre despoblación y desarrollo rural con sede en España. Ha dirigido ciertamente varios proyectos de investigación sobre historia del sur de Chile en los siglos XX y XXI, en los que ha estudiado, entre otras cosas, la propiedad de la tierra, las comunidades indígenas, las políticas agrarias y los procesos de transnacionalización e internacionalización de la economía silvo-agropecuaria del sur de Chile. Actualmente dirige un proyecto del Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile, Los límites posibles del capital en los nuevos espacios rurales del sur de Chile en la era global, en un periodo que va de 1980 a 2020. Además, es miembro del grupo de investigación de CLACSO, Trabajo Agrario, Desigualdades y Ruralidades. Ha publicado muchos artículos en revistas nacionales y extranjeras, capítulos de libros en Chile, Argentina, España, Alemania. Además, varios libros, ciertamente, voy a mencionar algunos. La agricultura chilena discriminada, 1910-1960, publicado en Madrid. La industria valdiviana en su apogeo, 1870-1914, publicado por la editorial de la Universidad Austral de Chile. Neoliberalismo y globalización en la agricultura del sur de Chile, 1973-2019, publicado en Valparaíso. Y Memorias de la Violencia y la Justicia en el Sur de Chile, en coautoría con Daniel Stahl, que se publicó recientemente en Potsdam por Inolas Publisher en el 2021, su último libro. Así que, sin más, estimado Fabián, te cedo el micrófono. Yo te voy a dejar solo, digamos, en el sentido de que voy a apagar la cámara y también el audio. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Y bueno, antes de partir, quisiera este coloquio híbrido. Así que un saludo a la distancia en Jena y a los colegas que están en distintas partes conectados como yo.
Es bastante extraño, bueno, es como una clase que estamos haciendo los últimos 2 años con estudiantes que sabemos que están, pero que no vemos, y supongo que ustedes están allí también, eh, viéndome, escuchándome, pero yo no los veo. Así que voy a abstraerme de todo esto y voy a partir rápidamente. Sergio, tú me dices cuando ya el tiempo se haya acabado, porque siempre uno tiende a pasarse más de la media hora, creo que tengo. Bueno, la temática que voy a plantear ahora tiene que ver con intentar comprender el papel que juega en la defensa y promoción de los derechos humanos las propias biografías de las personas implicadas, ya sea de aquellos que fueron afectados en la vulneración de sus derechos como las de aquellos que asumieron tareas de liderazgo en este ámbito. Como sabemos, los derechos humanos son un concepto elusivo socialmente, cuya definición y comprensión ha surgido de un complejo proceso histórico reciente que en América Latina ha abarcado un periodo ya extenso de tiempo que alcanza cerca de medio siglo. Planteamos que dado el carácter de abstracción, politización e historicidad que implica los derechos humanos en América Latina, en la práctica, social y políticamente, su defensa y promoción ha estado vinculada al desarrollo de un relato biográfico de sus manifestaciones concretas y particulares. En este sentido, para la sociedad, los derechos humanos tienen una relación directa con individuos determinados, han sufrido distintas formas de vulneración de sus derechos. Por tanto, cuando hablamos de derechos humanos, nos enfrentamos a historias de vida. Por las características mismas de las violaciones de los derechos humanos, no es evidente, cuando es posible, conocer fácilmente los dramáticos eventos que las constituyen. Por tanto, toda defensa y promoción de los derechos humanos tiene como elementos fundamentales determinar qué ha ocurrido, cuándo, a quiénes, de qué forma y con cuáles consecuencias. La verdad es un imperativo ético y moral. En definitiva, el mejor modo de acercarse a la complejidad histórica de la vulneración de derechos humanos es a través de las biografías de los afectados, de sus familiares y de quienes se han relacionado con ellos. En esta ponencia, a partir de biografías de víctimas y dirigentes de derechos humanos en el sur de Chile, que en los últimos años se han publicado bastantes, incluidas las que hicimos con Daniel Stahl en el libro que comentaba Sergio. Considerando esas biografías de víctimas de dirigentes de derechos humanos, queremos entender entonces cómo esas biografías están relacionadas a la propia defensa y promoción de los derechos humanos, al modo en que lo planteaba el filósofo e historiador Reinhard Koselleck, quien entendía los conceptos en una doble dimensión como índice y factor. Planteamos que las biografías son el resultado, expresión de una vida dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, pero a la vez esas biografías, en cuanto a relatos, han sido generadoras de una nueva realidad. En definitiva, ellas han permitido y siguen permitiendo, de un modo no previsto por sus protagonistas, generar cambios sociales respecto a los derechos humanos. Bueno, brevemente quiero referirme, antes de entrar a la biografía, al propio concepto de derechos humanos que, como yo comentaba recién, es un concepto que ha tenido un desarrollo complejo en América Latina. En primer lugar, habría que decir que los derechos humanos fueron definidos en la década de 1970, considerando la época histórica reciente, por parte de organismos internacionales como Amnistía Internacional, en relación a las políticas del terror implementadas por las dictaduras latinoamericanas. Se definieron como la acción ilegal, ilegítima, arbitraria de los agentes del Estado contra determinados individuos, siempre y cuando esas personas hubieran actuado políticamente, esto es pacíficamente. Por tanto, quedaban excluidos de la defensa de dichos organismos aquellos que participaban de agrupaciones armadas,
muertos en una acción militar o en un enfrentamiento armado. En este sentido, era importante e ideal que las personas afectadas fueran verdaderamente víctimas, idealmente pasivas, simples ciudadanos. En ese marco se fueron definiendo los derechos humanos como un problema relevante de la política internacional. Evidentemente, más allá de esa definición, los opositores de las dictaduras latinoamericanas eran un conjunto amplio y diverso de sujetos. Muchos de ellos miembros activos de sindicatos, partidos, movimientos políticos y agrupaciones sociales, con propuestas diferentes frente a los problemas sociales y políticos. Entre ellos había simples opositores con poca figuración política, hasta militantes partidistas comprometidos a fondo con la transformación social. Y por supuesto también había un grupo de quienes pensaban que los cambios debían ser revolucionarios, para los que la vía armada era la opción más efectiva. Esa diversidad fue borrada en los años 70 por parte del Movimiento Internacional de Derechos Humanos. Las víctimas eran principalmente eso, solo víctimas de muerte, exilio, cárcel, etc. Se omitían sus historias personales. ¿Cuáles fueron sus ideas? ¿Qué hacían y qué pretendían con sus acciones? Como hemos dicho, importaban las víctimas en tanto individuos, pero individuos sin historias. También se omitía la historia del país en que cada uno de ellos vivía. Se olvidaba que al lado de esas víctimas había otras víctimas que los derechos humanos, de la forma estricta en que eran entendidos, no incluían. Estaban los desplazados, los cesantes, los exonerados, los migrantes, en general, todo el conjunto enorme de familias que sufrieron las medidas de las políticas estatales y transformaciones que implementaban esas dictaduras. No es extraño que ello haya ocurrido, pues la solidaridad internacional sucedía al mismo tiempo en que se producían cambios significativos del capitalismo, con el dominio neoliberal implementado en la década de 1970. En este punto, Chile jugó un papel determinante en esta relación entre derechos humanos y neoliberalismo. Al reducirse los derechos humanos a un problema político y legal, a partir de la experiencia chilena, el hegemónico movimiento internacional de derechos humanos pasó por alto deliberadamente lo que pretendían las víctimas de las dictaduras latinoamericanas. Se ocultó que ellas buscaban construir una sociedad diferente. Ellas en su contra tenían por objetivo establecer un nuevo orden capitalista. El proyecto político por el cual habían sacrificado hasta la propia vida no cabía dentro de la estricta definición de los derechos humanos. Como ya se ha dicho en la literatura de este tema, la solidaridad internacional era una solidaridad con anteojeras. Otro tanto ocurrió con el origen geográfico y social, el género y la etnia de las víctimas. No importaba si ellos eran obreros, profesionales, estudiantes, empresarios, funcionarios públicos, etc. Tampoco si eran campesinos o universitarios, ni que fueran pobres, clase media o miembros de la alta burguesía. Y especialmente, hasta los años 80, no importó si eran indígenas, como muchos de ellos efectivamente lo eran. En este sentido, una de las mayores omisiones de la definición neoliberal de los derechos humanos fue ocultar que había una violación sistemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sin embargo, desde fines de los años 80, los pueblos indígenas y las organizaciones internacionales comenzaron a considerar la situación de esos pueblos dentro de los derechos humanos. Desde los años 90, esta nueva dimensión del concepto de los derechos humanos no hizo más que crecer. Sin embargo, hay que notar que en Chile recién el año 2008 se reconoció el convenio 169 de la OIT. Así como las violaciones de los derechos humanos de individuos opositores de las dictaduras cívico-militares marcó el punto de partida de un movimiento internacional de los derechos humanos, el agotamiento de las políticas indigenistas latinoamericanas, el fracaso de los proyectos liberales de los estados nacionales decimonónicos y las propias demandas de los pueblos indígenas dieron forma a un movimiento continental por la defensa de sus derechos. Derecho a definir su propio destino,
a ser considerados dentro de los estados y sociedades, a tener una educación adecuada a sus intereses, en fin, a decidir por ellos mismos qué desarrollo querían tener en sus territorios y comunidades. En el caso chileno, esa emergencia indígena latinoamericana de los años 90 ha terminado en un verdadero conflicto entre las comunidades mapuche, el Estado y empresas, especialmente forestales e hidroeléctricas. Aquí el sujeto afectado en sus derechos es un colectivo y el daño causado es sistémico, teniendo manifestaciones políticas, pero también culturales, económicas y sociales. En el sur de Chile, como ustedes sabrán, el conflicto mapuche ha copado la prensa nacional y regional desde fines de la década de 1990 y no ha hecho más que crecer en los últimos años. Lamentablemente, el Estado chileno y la sociedad nacional, incluidos los empresarios, no han querido reconocer el problema que enfrentan, el que no tiene una solución fácil ni automática. Asimismo, se ha obviado entender lo que ocurre desde la perspectiva de los derechos humanos, como vulneración de derechos esenciales a la propia existencia de las comunidades, que no pueden ser transados políticamente, ni menos compensados monetariamente. La respuesta estatal ha sido judicial, policial y recientemente militar, agravando mucho más la situación de los derechos humanos indígenas. Finalmente, para terminar mi referencia a cómo ha ido evolucionando el concepto de derechos humanos, una nueva dimensión de los derechos humanos ha surgido de las características que ha asumido el capitalismo neoliberal globalizado en América Latina, particularmente por el papel central que la naturaleza humana y no humana está asumiendo en la existencia del propio capitalismo. Esto es mucho más que la contaminación ambiental y el cambio climático, sino que tiene que ver con los altos niveles de mercantilización de la naturaleza, llegando al extremo de haber privatizado todos los recursos naturales, la tierra y el agua, por supuesto. Para ese proceso, además, para que ese proceso de mercantilización sea más provechoso para el capital, la naturaleza se ha convertido en parte central de la estrategia de acumulación capitalista. Se especula con el paisaje, con los lagos y ríos, con la biodiversidad y la conservación de los bosques. Asimismo, la naturaleza sigue permitiendo la reproducción social del capitalismo. Ella facilita las condiciones que permiten la posterior acumulación, en particular mediante las comunidades indígenas y campesinas que sobreviven por cuenta propia en sus tierras, pero que proveen de mano de obra temporera asalariada a bajo precio a las empresas y terratenientes de la región. En esta última dimensión de los derechos humanos, el problema ya no es la situación política de un individuo ni la de un pueblo indígena determinado, sino que la propia existencia de toda la sociedad. Además, los derechos humanos, en definitiva, han dejado de ser solamente derechos políticos, sino que también han pasado a ser derechos sociales y económicos. Además, problemas como la pobreza y la desigualdad han pasado a ser recientemente también parte de la concepción de los derechos humanos. En definitiva, tanto por razones históricas como circunstanciales, todas las diferentes concepciones de los derechos humanos mencionados coexisten y están vinculadas en las últimas décadas en el sur de Chile. Bueno, paso a referirme a las biografías de víctimas y dirigentes defensores de los derechos humanos. La memoria juega un papel central en la defensa de los derechos humanos. En esta tarea, el testimonio directo de las propias víctimas, de sus familiares y de los que los apoyaron y defendieron, es una fuente fundamental para el rescate de lo que ocurrió en un determinado momento y para la valoración y promoción de los derechos humanos en general. Dadas las justificaciones que ha tenido la violación de los derechos humanos, adjudicando al perseguido diferentes cualidades negativas que justificaron el castigo o trato que recibió, terrorista, revolucionario, salvaje, criminal, antipatriota, enemigo, violentista, u otros menos duros, pero también muy despreciativos, flojos, vagos, ignorantes, etc. El establecimiento de la verdad de quiénes eran, qué hacían, con qué fines y de qué maneras es la actividad más efectiva para restablecer una dignidad
y respeto perdido por las personas afectadas, y a partir de ello exigir justicia y reparación por el daño provocado, así como educar a las generaciones presentes y futuras sobre lo que ocurrió y lo que debemos hacer para evitarlo. La fuerza de un testimonio es superior a cualquier otra fuente de información para permitir conocer determinados sucesos. Irma Alvarado, una dirigente de los profesores en Puerto Montt, al momento del golpe militar de 1973, recordaba hace poco su detención por los militares. Cito textual: "Y ahí empezó uno de los periodos que yo no se lo doy a nadie. Mire, cuando hoy en día escuchamos tanta porquería, porque no puedo decir otra cosa, que niega lo que pasó, creo que delante de mí no lo pueden negar. Porque yo lo viví, yo lo sufrí, yo viví cada uno de los minutos que sucedieron desde el 10 de julio de 1974 hasta el 28 de junio de 1975, cuando salí de la cárcel". Sigo citando: "Desde ahí ya no era Irma Alvarado, sino que me llamaban la puta, la vaca, la porquería, la muchacha, la tonta útil, la usada por la izquierda. Para mí fue horrible, fue algo que me marcó". Termino la cita. Frente a la dificultad de resumir y generar conciencia de lo que significa la cárcel por razones políticas, nada más efectivo y concreto que dejar que el testimonio de Irma hable como prueba fehaciente que ello ocurrió, por si alguien quiere saberlo, y que además indica claramente el trato indigno que implica estar preso. Ella, para que lo sepan, fue sometida a torturas, interrogatorios y aislamiento por cerca de un año, pero terminó siendo liberada sin ninguna acusación. Posteriormente volvió a trabajar como profesora y dirigente de los profesores, y finalmente, ahora ya jubilada, ha sido una de las creadoras del Museo de la Memoria que se pretende crear en el ex recinto de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt, centro de detención, tortura y muerte durante la dictadura. Una biografía de una víctima, como la mencionada, posteriormente promotora de los derechos humanos, es una buena síntesis de lo ocurrido en décadas recientes en América Latina y en Chile en particular, y quizás del tiempo contemporáneo en general. Hay una historicidad que está presente en cada biografía. Por una parte, hay en ella elementos sistémicos, estructurales, el reflejo de la época vivida, y además hay un espacio de creación personal, de construcción de la historia, que cada individuo realiza. Todos los biografiados, o aquellos que han elaborado sus propias biografías, son una evidencia manifiesta, de esta doble condición de todo ser humano: hijo, hija de su tiempo, pero a la vez gestor, gestora de ese mismo tiempo. Por ello, las biografías de las víctimas y dirigentes de derechos humanos tienen un carácter pedagógico, pues nos enseñan que ellas han sido capaces de cambiar la realidad nacional y regional a través de sus acciones e ideas. Sin embargo, estos cambios no han sido inmediatos, hechos en un momento determinado de sus vidas, sino a través, y muchas veces más allá, de una vida dedicada a la lucha por la construcción de una sociedad diferente. En este sentido, muchas de esas personas, sin pretenderlo expresamente, han hecho de sus biografías un medio para educar a la sociedad. Esas vidas representan, en la mayoría de los casos, ejemplos de consecuencia, constancia y convicción que han permitido transformar los espacios en que cada uno ha vivido. Paso a la parte final de mi presentación: la construcción de una biografía o autobiografía. La elaboración de una biografía, lo mismo que una autobiografía como testimonio de lo sucedido, requiere que se organice un relato, seleccionando y ordenando experiencias, recuerdos e interpretando lo que ha ocurrido. Muchas veces, para quien entrega un testimonio sobre derechos humanos, víctimas, familiares, pero especialmente aquellos que son promotores de derechos humanos, esta experiencia se repetirá en diferentes momentos de su vida, ante la policía, juez, periodista, investigadores, etc. En algún momento la biografía tomará la forma de un relato coherente, completo, honesto, liberador, etc., que permita a cualquiera que lo lea y escuche entender claramente lo que ha sucedido.
Por sobre todo, ese testimonio debe ser verdadero, tal como indica el historiador italiano Carlo Ginzburg. Uno de los fundamentos esenciales para, para hacerlo es la vividez de lo relatado, el detalle que solo puede dar quien vivió directamente un acontecimiento o lo ha conocido de primera mano. Sin embargo, dado lo que implican las violaciones a los derechos humanos, generalmente no es posible tal vividez en todo el relato. Podemos saber muchas cosas con precisión, pero el momento y las características de la crueldad y violencia superlativa, excepto en un expediente judicial o en un registro confidencial, generalmente no es conocido por la mayoría de las personas. La biografía olvida o silencia esos episodios o los da por supuestos. Quien lee o escucha esos testimonios debe ser capaz de completar con su propio entendimiento lo que no es posible y necesario describir. Aquí opera otro mecanismo de veracidad. Creemos algo cuando quien lo refiere tiene autoridad para hacerlo. En este caso, la autoridad que da el ser testigo o protagonista de lo ocurrido. Al leer la biografía de Matías Catrileo, joven mapuche que fuera asesinado por carabineros en enero de 2008, en el contexto de la recuperación de tierras comunitarias en el Fundo Santa Margarita, en la Araucanía, su vida es un ejemplo de entrega por la causa mapuche. No es una muerte más, sino un ejemplo de lucha, de consecuencia. La historia del pueblo mapuche, todos los abusos e injusticias de su tiempo se funden y representan en esta biografía. Biografía que ha escrito el año 2007, por si no lo saben, el historiador mapuche Fernando Pairicán, que es la que yo he utilizado. Como dijo su familia en 2017 al publicarse su historia, comillas, hoy, a 10 años de su asesinato, podemos percibir que relatar su biografía hará posible que el día de mañana todos los hijos de esta tierra puedan conocer mejor al Huaychafe Matías, de quien seguramente ya algo habrán escuchado. Él vive en el alma de los que siempre le amaremos y en el corazón del pueblo que lucha. Cierre de comillas. Eso lo escribió el padre y la hermana de Matías en la biografía escrita por Fernando Pairicán. Lo más interesante de la biografía de Matías Catrileo, Chafe, como le llaman luchadores mapuche, es que era un joven de su tiempo, mapuche urbano, de la capital, miembro de una familia que por ascendencia paterna tenía un lejano origen mapuche. Casualmente, si es que existen las casualidades, había nacido un 11 de septiembre de 1984 en Santiago. Era un joven universitario que había vuelto a Temuco a estudiar agronomía del 2005, donde se unió a la organización coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Mayeco, CAMP, la que promovía desde la década del 90 el control territorial. Poco antes de ser asesinado, había abandonado sus estudios y se había ido a vivir con las comunidades. Un segundo. El Fundo Santa Margarita, donde fue asesinado Catrileo, venía siendo objeto de ataques mapuche desde 1999 y desde 2005 se encontraba bajo protección policial. Al ocurrir la muerte de Matías, la etapa del conflicto mapuche, cuya acción principal era la recuperación territorial, ya se extendía por una década. Eran los tiempos del encarcelamiento de los líderes de la CAM y de las huelgas de hambre. Eran los tiempos de la criminalización del conflicto y de la aplicación de la ley antiterrorista a los comuneros mapuche y a quienes los apoyaban. Catrileo fue el 8º mapuche asesinado. Su muerte fue un momento clave en esa lucha. Era la respuesta policial y militar del Estado chileno a las demandas territoriales mapuche. Sin duda una respuesta desmedida contra un joven mapuche radical, pero cuya labor era completamente política, pacífica. La biografía de Matías Catrileo también nos relaciona con la tercera dimensión de los derechos humanos, con los que se ha llamado derechos de la naturaleza, esto es, los de los seres humanos y comunidades entendidas como parte de la naturaleza. En lengua mapudungún, esto se llama itrofil monyen, o sea, todo ser viviente, naturaleza y seres humanos. Como lo destacara el propio líder de la CAM, Héctor Yaitul, ellos eran anticapitalistas,
pues este sistema concentra la riqueza en unos pocos, explota a los hombres y mujeres y destruye la naturaleza. De Matías Catrileo, Yaitul diría, comillas, su joven historia demuestra que el compromiso genera nuevas realidades, no importa si el hermano viene de la diáspora o de las comunidades, si toma un lugar en la lucha. Cierre de comillas. Catrileo era un joven comprometido que había reflexionado y voluntariamente se había reconocido como mapuche, que había comprendido el sufrimiento de ese pueblo. Matías no solo entendía el conflicto mapuche como un asunto político, sino que principalmente como un quiebre cultural. En 2014, la familia Catrileo publicó el libro El abrazo del viento, una selección de poemas encontrados en los cuadernos de Matías. Voy a leer brevemente uno de esos poemas. Dice, perdonen la lectura, ¿cuándo dejó de resonar en las montañas el eco omnipresente de la sabiduría? ¿Cuándo fue que el hombre dejó de sentir el abrazo del viento sobre la piel de su espalda? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste ante el mundo con tu rostro de piedra? Le cantaste a los espíritus, dejaste que el agua corriera por tus grietas y con las gotas que caían de las puntas de tus dedos, rasgaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. Ay de esos tiempos en que seguiríamos siendo hermanos, abriríamos nuestros ojos para saludar a la mañana. Mari Mari Compuché, diríamos, y seguiríamos siendo tierra y cielo ante la mirada de la naturaleza. Ese es el poema de Matías Catrileo en el libro El abrazo del viento. El aniversario de su muerte se convirtió en un momento importante para incrementar la lucha territorial. Justamente a principios de enero de 2013, a los 5 años de la muerte de Matías, ha ocurrido uno de los hechos más desquiciados, quizás del conflicto mapuche, que fue el asesinato del matrimonio de Werner Lusinger y Vivian Mackay en un atentado incendiario realizado por una comunidad mapuche. Matías Catrileo ha pasado a ser un verdadero mártir, símbolo de la resistencia mapuche. Su madre, Mónica Quesada, y su hermana Catalina Catrileo se han convertido en destacadas promotoras de los derechos humanos. Hace poco, en 2015, los tribunales de justicia han reconocido que Matías fue asesinado por carabineros sin justificación alguna y el Estado fue obligado a pagar una indemnización a la familia. Madre e hija finalmente terminaron donando ese dinero a una organización mapuche. Para terminar, quiero decir brevemente, si me perdonan, algunas cosas sobre lo que llamaría la conciencia histórica de quienes han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos. Todas las dificultades que enfrentan quienes bregan por estos derechos los llevan a tomar conciencia de la lentitud de los cambios. Se avanza, pero muy lentamente, siempre dicen los biografiados. Década tras década, en el caso de los activistas que comenzaron en la década de 1970, pronto serán 50 años dedicados a la promoción de los derechos humanos. Recientemente, con la crisis social iniciada en octubre de 2019, muchos dirigentes de derechos humanos han comprendido que las violaciones a los derechos humanos han vuelto con fuerza en Chile como respuesta a la movilización social. Las experiencias del pasado más lejano se confunden con las nuevas y pareciera que hemos aprendido muy poco de la importancia de una defensa irrestricta de los derechos humanos. Y todo esto para peor en una democracia. De tal manera, no hay, dicen ellos, un progreso irreversible en la defensa de los derechos humanos, pues una crisis puede restablecer viejas prácticas autoritarias y una represión policial que se creía superada. La lección parece ser que hay que trabajar permanentemente, pues los cambios se revierten. Eso ya lo sabían muy bien los dirigentes de derechos humanos. Ellos nunca han abandonado el miedo a que la historia vuelva a repetirse. En este punto, los dirigentes mapuche nos recuerdan que aquello que los chilenos han sufrido entre octubre de 2019 y marzo de 2020, en el peor momento de la crisis política nacional, esto es el abuso policial y militar contra jóvenes, mujeres, niños, ancianos, ellos, los mapuches, lo han vivido a diario desde hace décadas. Nos dicen que ahora, por primera vez en mucho tiempo, los chilenos, y me sumo a ellos,
podemos vivir en carne propia lo que los mapuches vienen denunciando por mucho tiempo sobre la violación de los derechos humanos. En definitiva, la crisis política, económica y social del país actual ha hecho más cercanas las demandas de mapuche y chilenos, lo que se expresa claramente con claridad en la actual Convención Constitucional, cuya presidenta es la destacada dirigente e intelectual mapuche Elisa Loncón. La biografía de Elisa Loncón, por su participación en las principales organizaciones mapuche y formación y experiencia académica, especialmente en la educación intercultural, es una excelente síntesis del Chile actual, en donde conviven las diferentes dimensiones de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián, por esta charla muy, muy, muy interesante, muy fuerte, muy impactante. Entonces, retomo yo el papel de moderadora. Bueno, Paz es doctora en Historia, Universidad Nacional de La Plata, docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, directora del proyecto de investigación Pensar las imágenes, problemas fundamentales en torno a las cinematografías contemporáneas. Es integrante del comité directivo del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la misma universidad. Obtuvo beca CONICET para su investigación doctoral y postdoctoral y del Servicio de Intercambio Académico Alemán en el marco de nuestra red. Muchísimas gracias, Paz. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este coloquio, en el que siempre es un placer y un desafío seguir aprendiendo con los colegas, compañeros y con algunas amigas que están por allá. El título de mi charla tiene que ver con lo que yo vengo investigando hace ya unos cuantos años, que tiene que ver con las representaciones de la región, del Gualmapu o Patagonia, en el cine. Y en este caso, mi charla se tituló Imágenes excéntricas de Patagonia, estrategias fronterizas para un territorio en conflicto en películas de Simón Franco y Carlos Echeverría. Lo que están viendo es el inicio de la primera película que voy a analizar, que es Querida Mara, cartas de un viaje por la Patagonia, de Carlos Echeverría. La relación entre cine y realidad está mediada por la experiencia de la imagen-sonido, formando parte del campo de batalla por el sentido del mundo. La noción de hegemonía cultural, entonces, me parece que sigue siendo productiva para pensar prácticas estéticas como el cine, sobre todo en lo que Williams distinguió como dominante, residual y emergente, para pensar la convivencia en un mismo tiempo de discursos heterogéneos asociados además a diferentes proyecciones sobre la organización de lo social comunitario, que implican además disputas en torno a memorias e identidades sobre territorios y sus habitantes. Otro punto de partida de este trabajo es que la frontera constituyó un núcleo fuerte en la topografía mental del siglo XIX argentino, y continúa siendo un núcleo irresuelto de la cultura nacional, cuya existencia concreta, además, es experimentada por los sujetos y por algunos de ellos en forma trágica, diría. Y en este sentido, la región de Gualmapu, Patagonia, ha sido hiperrepresentada. Antes, desde miradas de viajeros y colonos como espacio indómito y hostil, y en la actualidad desde la mirada turística, que sería la mirada más hegemónica, como, digamos, paraíso de aventureros, entre comillas. En tanto región subalternizada históricamente, a partir de estas representaciones exotizantes, también ha sido asociada, incluso hasta la actualidad, con distintos modos de la noción de frontera. En trabajos anteriores, un análisis de un conjunto mayor de películas de cine contemporáneo, cuyas narraciones transcurren en la región, permite afirmar que la región es profusamente representada como espacio fronterizo. Lo que es interesante es observar o reflexionar sobre cómo esa noción varía de contenido, ¿no? No todas las ideas de frontera que aparecen son idénticas. Hay
una constante resemantización, digamos, de esa idea de frontera. Entonces, en este trabajo, lo que me interesa proponer como análisis preliminar, todavía son mis primeras lecturas sobre estas dos películas, es que los films Querida Mara, Cartas de un viaje por la Patagonia, estrenada en el 2008 de Carlos Echeverría, y Boca de Pozo, estrenada en 2014 del director Simón Franco, postulan una idea de frontera en tanto excentricidad, es decir, como marginalidad alegórica de los procesos de subalternización en el sur global. Las dos películas exponen un modo de habitar las nuevas formas que las fronteras adquieren mediante la mutación epocal neoliberal. Desde otra perspectiva podríamos hablar de una cronotopía identitaria de la alienación y el desarraigo. Sostenemos que las memorias sobre tales experiencias representadas en este cine, que yo llamo excéntrico, porque no se produce en el centro, forman parte de los procesos que siempre son en disputa de territorialización, ya que ponen en escena el conflicto irresoluble sobre el que se asienta la modernidad capitalista colonial. Bueno, y ya para entrar en el análisis de esta primera película, Querida Mara documenta el viaje de un grupo de esquiladores, están viendo, algunos provenientes del noreste de Argentina y otros locales, que hacen temporada en distintas estancias de las provincias patagónicas. Si bien la narración sigue los avatares del grupo, se hace foco en uno de ellos, que es el que están viendo ahora mismo en pantalla, José Luis, que podríamos definirlo así rápidamente como un joven padre correntino, y es el relato de esta, sobre todo de este joven el que va a estructurar la trama de la película. Además, el documental está narrado desde un observador homodiegético que nunca aparece en campo, pero que formaría parte del grupo de esquiladores, porque ya apenas empezó el film se escucha esa voz que dice: yo estoy aquí acompañando, soy uno más. En un primer análisis de las estrategias estilísticas de este film, podríamos aludir a la imagen de lo que Bill Nichols llamaría juxtaposiciones extrañas. En tanto es un estilo híbrido que utiliza técnicas y recursos asociados a diferentes modalidades del documental. Hay escenas propias del documental de observación, que son aquellas que dejan que los acontecimientos se desarrollen siguiendo su propio ritmo, sin explicación ni intervención de voz off, ni música extradiegética, es decir, música agregada, sino las voces de los propios actores sociales o el sonido diegético, es decir, lo que coloquialmente llamamos sonido ambiente. En general, este tipo de escenas sin intervención son escenas de trabajo y momentos de descanso del grupo de esquiladores, y algunas exponen algún conflicto entre esos trabajadores y su patrón directo, digamos, que sería el contratista de la comparsa de esquila. Además, bueno, como acabo de decir, a nivel sonoro se introduce un narrador ficcional que se presenta como un trabajador más, ¿no? Pero este supuesto trabajador, que aparece solamente en su voz, cumple varias funciones, porque además es informante e interpretante no solo del devenir cotidiano de esa comparsa, sino que el viaje le permite imbricar con distintos momentos y procesos de la historia de Wellmapu, atravesada por conflictos que lo que les permiten es demostrar cómo se han profundizado las desigualdades padecidas por sujetos subalternizados. Y en otros momentos, en otros pasajes de la película, es esa misma voz la que subraya en primera persona las emociones y sentires de quien extraña a una persona, de quien extraña a una persona que ama y a un lugar que añora. Esos pasajes de las famosas cartas a Mara son cuasi poéticos, podríamos decirlo, y sobresalen en general la nostalgia y el desarraigo. Por ejemplo, se le escuchará decir en un momento: vivir lo que se dice vivir se hará cuando esto acabe. A medida que la comparsa de Esquila va recorriendo distintas estancias, pueblos y ciudades de la región, se sobreimprimen inserts de fotos antiguas e imágenes de lugares emblemáticos para incorporar información contextual o interpretación de procesos históricos. En tal sentido, podemos pensar que el propio
podemos pensar al propio documental como una suerte de archivo audiovisual que plantea que cada espacio tiene su historia y contiene marcas, escenarios, artefactos que disputan memorias contenciosas. En general, las fotos fijas que aparecen ilustran algún pasaje de la derrota de la historia de las Naciones. El documental examina con detalle la cronotopía identitaria de la ciudad de Bariloche, hoy conocida como Bariloche. Esto en parte es porque es el lugar donde nació Carlos Echeverría. Las imágenes que aparecen son de distintas intersecciones de calles y de lugares céntricos que exhiben diferentes nombres propios, monumentos y edificios que recuerdan celebratoriamente varios momentos del relato oficial de la nación argentina, sobre todo referidos a la extensión sobre el Gualmapu patagónico. Una prolongada escena de este fragmento consiste en montajes que intercalan planos detalles y travelings circulares. A ver si lo puedo adelantar. Y travelings circulares de la Catedral Nuestra Señora de Nahuel Huapi, específicamente sus coloridos vitrales góticos que no solo ilustran personas santificadas, sino también, y acá voy a citar un fragmento de la página oficial de la catedral. Dice así: aborígenes, el padre jesuita Nicolás Mascardi, fray Francisco Menéndez, el mismísimo general Julio Argentino Roca, Seferino Namuncura, el padre Milanesio, el primer curita del pueblo de Bariloche, y hasta los creadores del templo, los arquitectos Alejandro Bustillo, representado como San Rafael, y Miguel Ángel Césari como San Miguel Arcángel. Hasta ahí la cita de la página de la catedral. Esta escena no tiene voz y en cambio es subrayada con estridente música sacra, simbolizando, quizá irónicamente, el desempeño cultural, pero no menos violento, que tuvo la Iglesia Católica en el genocidio de los pueblos de nuestra América. El principal argumento para pensar que el film de Echeverría contiene expresiones de lo dominante en términos de lo que planteó ya Raymond Williams es que representa al pueblo mapuche unilateralmente como víctima sin agencia propia. Esta afirmación se sustenta en algunos pasajes del film en los que, a partir de las interpretaciones que Echeverría hace mediante gozo, se infiere una visión subalternizante al diferenciar a trabajadores entre correntinos y mapuches. A los primeros se les dota de cierta capacidad de resistencia y de oposición a las condiciones súper precarizadas de su trabajo, en cambio los segundos son representados con características vinculadas siempre a la sumisión. Se echa en falta, además, algunas imágenes de prácticas resistentes que, de introducirse, hubieran modificado afirmaciones realizadas mediante voz en off. Por ejemplo, mientras denuncia los lugares de memoria que en Bariloche reivindican a los perpetradores del genocidio mapuche, la cámara hace un traveling circular alrededor del monumento a Roca emplazado en el medio del centro cívico de esa ciudad. Esa imagen es acompañada por la explicación del rol histórico de Roca y agrega, y esto es problemático, que nadie repudia la presencia de este monumento. Sin embargo, mucho antes del estreno de la película ya había habido intervenciones de colectivos mapuche y no mapuche, de las cuales habló ayer Adrián, por ejemplo, de algunas de ellas. Incluso antes del 2008 había salido de un titular del diario Río Negro sobre este monumento en disputa, que se tituló El monumento de la polémica sin fin. Quizás en un intento de la denuncia estructural, de la estructural desigualdad en la que está organizado el mundo, querida Mara logra brindar ciertas narrativas otras que contradigan las historias dominantes de la región patagónica, pero no consigue desarmar toda esa visión al homogeneizar a los sujetos representados y al registrar además solo su historia en tanto vencidos, sin exponer las agencias resistentes, tanto individuales como colectivas, en este caso del pueblo mapuche. Podríamos entonces reformular una afirmación de George B. Uberman y convertirla en pregunta, ¿no? Cuando él dice en pueblos
en Pueblos Expuestos, esperar ver a otro, ¿es reconocerlo como hablante, como semejante? Es en esta posible ambivalencia, de todas maneras, donde reside el interés por el cine desde la mirada histórica. En definitiva, se trata de dar cuenta de las dimensiones contradictorias y conflictivas que conviven y circulan dentro de la diégesis de cada film y que expresan desde su propia textualidad las disputas por el sentido histórico, en este caso de los territorios del sur del sur. Si aceptáramos, que también podría ser debatible, que la filmografía de Carlos Echeverría constituye un archivo audiovisual alternativo de la historia reciente y no tan reciente de la Patagonia, sigue en tensión un debate que excede esta película y ese director que ya planteó hace mucho tiempo Walter Benjamin y que ha reactualizado Didi Uberman, y que podría resumirse en la siguiente cita. Si el sujeto del conocimiento histórico es verdaderamente la clase oprimida, es decir, la clase expuesta a desaparecer, o como mínimo subexpuesta en las representaciones consensuales de la historia, ¿cómo entonces hacer visible y legible su gigantesca parte maldita? ¿Cómo hacer la historia de los pueblos? Bueno, hasta aquí entonces algunas ideas sobre esta película, y ahora me dan un segundito nomás. A ver, espérenme. Quisiera poner algunas imágenes, ahí va, de la segunda película de la que quiero hablar. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve. Bueno, Boca de Pozo retrata algunos días de la vida cotidiana de un personaje que se llama Lucho. Pero está al final. Disculpen. Entonces, Boca de Pozo retrata algunos días de la vida cotidiana de Lucho, que es interpretada por el actor Pablo Cedrón, un trabajador petrolero de Boca de Pozo que trabaja y vive en la ciudad de Comodoro Rivadavia en la actualidad. Nuestra hipótesis interpretativa sostendrá que el film logra desde la materialidad lo que Franco se propuso. En una entrevista, afirmó que si bien citó la película en la Patagonia, en parte por haber crecido en una familia petrolera, él la pensó como una película sobre trabajadores. En ese sentido, sostenemos que Boca de Pozo constituye una alegoría sobre las formas de alienación de la clase obrera en la era del capitalismo tardío. La primera escena, que es la que están viendo, funciona a modo de prólogo, ya que se desarrolla antes de los créditos de la película. Y es la que, para mí, va a, digamos, ya plantar bandera, digamos, va a evidenciar el punto de vista desde donde el director concibe la película. Esta comienza con un plano detalle de los botines del trabajo que están a los pies de la cama del trabajador. Su día comienza cuando todavía está oscuro, ha dormido vestido y recorre el tráiler en el que vive algunas semanas al mes con su compañero de trabajo para intentar infructuosamente utilizar el baño que ya ha sido ocupado por él. Es lo que están viendo ahora mismo. La cámara lo sigue hacia afuera desde cerca, después de haberse puesto muchas prendas de abrigo, lo que da cuenta de las bajas temperaturas en las que viven y trabajan, y escuchamos que salió para orinar, ¿no? por el sonido. Cuando se detiene el personaje, la cámara realiza un traveling en arco, o sea, medio círculo marca el movimiento, hasta que se para de frente a él en un plano medio y entra en campo, que ahora lo vamos a ver. O sea, ahí, cuando la cámara se mueve, vamos a empezar a ver de espaldas a él toda la plataforma petrolera absolutamente iluminada, cuyo sonido ya escuchábamos desde el inicio del film, pero ahora a mayor volumen. El efecto de esa torre que marca visualmente al protagonista que está orinando en la oscuridad, metaforiza la omnipresencia y carga de su trabajo hasta en los momentos más individuales e íntimos. Algo así como no hay momento ni práctica que puede sustraerse al peso del trabajo. Este
para mí es el planteo estratégico de este film de cotidianidad radical. Esa clase de trabajo sería como la postulación general de la película, por su peligrosidad inherente y las condiciones ambientales y laborales en las que lo realizan, conlleva necesariamente una subjetividad border, es decir, alienada en extremo y viviendo entre dos mundos, el del campamento, del trabajo y entre compañeros, y el de la ciudad, que sería de ocio y obligaciones familiares. Esto se repite a través de varios recursos y en distintos momentos. A nivel sonoro, por ejemplo, cuando están en su vivienda, digamos, en el campamento, ya sea durmiendo, comiendo, jugando con la computadora, nunca deja de escucharse el sonido que emana de la actividad ininterrumpida de la torre perforadora. E incluso en el albergue transitorio, que sería el momento de descanso y goce en compañía de una trabajadora sexual, ese momento está enmarcado por una gran fotografía que está arriba del respaldo de la cama, que es de unas cigüeñas petroleras. La estructura del film también es coherente con la forma en la que el director Franco entiende la enajenación. Esta estructura es una narración cíclica, digamos, empieza y termina en el yacimiento con escenas equivalentes, y en el medio de las escenas iniciales y finales estaría todo el transcurrir de los días de lucha en la ciudad y los múltiples conflictos cotidianos que vivencia sin zanjar. Además de cíclica, la narración es débil, en términos, bueno, de lo que los semiólogos Vichio y Cassetti plantean sobre las distintas formas de narración, porque no se presenta un conflicto al inicio de la trama que se desarrolla y resuelve, ya sea a favor o en contra del protagonista, que además está muy, muy lejos de tener características de héroe que esté haciendo patria, que es una figura hiper recurrente de las narraciones literarias o audiovisuales sobre Wellmapu. Ninguna de sus acciones le permite salir de la situación que le produce tanto malestar, aunque más no sea de modo inconsciente. Si bien sabemos de su deseo de dejar de ser un, entre comillas, boca de pozo, ya que está haciendo una capacitación laboral para poder tener otra función dentro de la industria petrolera. La forma de estructurar la película insinúa que los conflictos que exhibe las peleas ya han sucedido y volverán a repetirse, es decir, forman parte de la vida de Nicho. Estos conflictos son discusiones con la esposa, el juego compulsivo, las peleas con los traficantes y con los levantadores de apuestas, etc. Al mismo tiempo, muchas de las situaciones que se retratan quedan abiertas al finalizar el film. No sabemos qué sucederá con el examen de seguridad de higiene para el que intenta estudiar sin demasiado éxito, ni si el embarazo de su esposa seguirá curso. Por las características del personaje, podríamos interpretar que todo será similar y que no logrará romper con ese ciclo alienante de trabajo extremo y consumo problemático. Pero el modo de narrar deja abierto a la actividad espectatorial una multiplicidad de posibilidades sobre el futuro del protagonista. También este tipo de narración se apoya en una cámara muchas veces en mano que sigue al personaje y no nos adelanta lo que acontecerá, sino que sabemos lo mismo que el protagonista al mismo tiempo. Es una puesta en escena, un tipo de narración, una ubicación espacial y un personaje sujeto que podríamos relacionar con los de Mundo Grúa, una muy conocida película anterior, estrenada en 1999, de Pablo Trapero, en su momento uno de los principales referentes de lo que fue el nuevo cine argentino. Al igual que Mundo Grúa, Boca de Pozo muestra la ausencia omnipresente de quienes son los generadores de esas condiciones de trabajo y explotación. No aparece en la película ningún personaje que represente a la patronal, ni siquiera personal jerárquico. Incluso la figura del capataz de Negas queda siempre fuera de campo y solo se escucha su voz a través del handy, tanto para llamarlos a trabajar más temprano como para adherir al paro y frecuentemente humillándolos al llamarlos boquitas. Tampoco muestra ningún personaje o elemento que represente alguna presencia estatal. Y no hay, a diferencia de un cine autodenominado político, una épica de la resistencia colectiva del movimiento obrero o de las clases subalternas, más ampliamente. Por ejemplo, el llamado a huelga es una decisión totalmente ajena a Lucho y sus compañeros de trabajo. No sabemos quiénes ni cómo se decidió iniciar la misma. Solo escuchamos a través del handy la voz del capataz
ordenándoles que no vayan al pozo y negándoles toda otra información al respecto que dicho les solicita, por ejemplo, duración de la medida, modalidad, etc. Esto también forma parte de esa cronotopía de la alienación y el aislamiento, y es lo que en definitiva retrata la película a través de la vida de un trabajador, ese aislamiento objetivo y cuantificable de quienes viven la mitad del tiempo en el campamento petrolero y los modos de subjetivación que imprimen esas formas de habitar y trabajar. Algo de ello queda explicitado en una escena en la que Lucho bromea sobre la urgencia constante, es esta escena que estamos viendo ahora, la urgencia constante de su compañero de gamela por tener relaciones sexuales con mujeres, a lo que éste le replica, alzado no, aislado. Por otro lado, esa alienación se sintomatiza corporalmente en la mano lesionada del protagonista. Bueno, en esta escena creo que no se ve la venda justo, pero la naturalización de esas inadecuadas condiciones de trabajo se expone justamente por la omisión del tema en los diálogos. Él no se queja y nadie le pregunta por esa mano vendada que está a la vista de todos. La ironía, además, es que está estudiando para ingresar al área de seguridad de higiene de la empresa, área que se encarga justamente de que se trabaje en buenas condiciones a los fines de evitar accidentes de trabajo. Dentro de una escena hay un plano de duración extendida donde se ve al protagonista en el baño en contrapicado, es decir, la cámara está abajo del personaje y la mano que está más cerca de la cámara se observa nítidamente ocupando la mayor parte de la pantalla, mientras que el resto del cuerpo está por detrás y por la poca profundidad de plano se ve desenfocado. O sea, lo único que se ve nítido es la mano. Este plano podría sintetizar principalmente en qué lugar coloca el capitalismo en los cuerpos de los trabajadores, como simples herramientas para producir ganancias. Y ese cuerpo desenfocado podría representar la total desatención sobre la persona como totalidad. A nadie le importa el sufrimiento ni físico ni psíquico de este trabajador, mientras siga siendo funcional a la reproducción del capital. También es sintomático de esta cronotopía identitaria de la alienación que el personaje hable poco y rara vez sepamos lo que piensa y siente. Percibimos su dolor físico o sus preocupaciones por las diferentes expresiones de su rostro, pero Lucho no puede narrar su experiencia vital y sabemos que narrarse es condición para generar conciencia y resistencia a lo que el poder ha hecho de nosotros. La única escena en la que el protagonista puede expresar su deseo de forma verbal contiene, por otra parte, un tópico recurrente en las películas filmadas en la región. Anhela que su futuro hijo o hija crezca en otro lugar. Aquí la hostilidad del espacio es resemantizada, ya que no es por falta de confort o comodidades materiales que el espacio es vivido y sentido de ese modo, sino porque esa satisfacción por demás de las necesidades, en las que, por ejemplo, pueden tener autos de lujo, esa condición de un empleo arduo que permean los cuerpos y las subjetividades hasta dejar a esas personas deshechas. Sin embargo, esa escena donde él dice que no quiere que su hijo crezca en Comodoro, esa escena sigue y culmina con la respuesta de su compañero, que es el que estamos viendo de espalda, su compañero de trabajo, que también es su amigo, el personaje se llama Gary Rojas y es interpretado por el actor chileno Nicolás Saavedra, quien en términos coloquiales antepone a esa representación hegemónica de Patagonia la idea de lugarización. Gary le va a decir, yo no sé muchas huevadas, pero la única huevada que sé es que a los lugares los hace la gente. Entonces, aquí el conflicto, si bien no se desarrolla, se explicita de manera sintética, porque esta respuesta contiene una posición sobre los espacios que están en constante proceso de territorialización, ya que no son las características geofísicas las que definen la hostilidad u hospitalidad de un espacio, sino las coordenadas geopolíticas y las formas de organización social que construyen los sujetos a través de la historia. Las escenas de trabajo, por otro lado, son en una... Perdón, Sí. ¿podrías más o menos paulatinamente llegar a las conclusiones para que nos quede un poquito de tiempo para la discusión? Por favor. Perdón. Sí, ya estaba terminando igual. Las escenas de trabajo
a los fines narrativos son excesivamente extensas y allí se alternan planos medios y planos detalles para seguir muy de cerca los movimientos corporales y la manipulación por las fuerzas de esas maquinarias. Esa ralentación del ritmo de la película logra incomodarnos justamente sobre eso que pasa ante nuestros ojos, un tipo de trabajo cuyas condiciones se flexibilizaron a tal punto que cuerpos lastimados igual soportarán extensas y arduas jornadas de trabajo. El plano final del film es un detalle de una parte de la torre que es la mesa rotaria girando ininterrumpidamente. La decisión de que ese sea el final subraya la idea de esta estructura cíclica, la de la película, pero también la de la vida, las vidas enajenadas en tanto trabajadores bajo el capitalismo. Bueno, entonces, ambas películas carecen de personajes heroicos y sus formas se corren de cualquier versión épica de la clase obrera. Aquí la mirada crítica está dada por esa cotidianidad radical con que la cámara sigue a los personajes sujetos y sus estrategias de supervivencia dentro de coordenadas específicas que el capitalismo colonial contemporáneo encarna en la región patagónica. De ahí que podamos hablar de estrategias fronterizas en los términos que propone Darcy Doll e inscribir a estas películas en una corriente contemporánea del cine latinoamericano cuya politicidad emana de los modos específicos en que se intersectan o dialogan formalmente lo ficcional y lo documental. Querida Mara y Boca de Pozo son eficaces en poner en imágenes y sonidos cómo nociones tan generales como despojo, alienación o desarraigo son experimentadas y sentidas en vidas y cuerpos concretos. En otras palabras, tienen la capacidad de dar carnadura particular a los rasgos generales que caracterizan la desigual y opresiva relación entre clases sociales y pueblos. Y bueno, a modo de idea muy general, la construcción de territorios y espacios regionales es siempre un proceso inacabado y en conflicto, dado que el movimiento constante de la historia implica el cuestionamiento y sustitución de determinadas prácticas y representaciones por otras, movimientos que pueden detectarse desde la textualidad fílmica. Bueno, muchas gracias por la escucha. Y entonces sí, vamos a abrir la discusión, el debate. Adelante, por favor. Bueno, empiezo yo. Tengo una pregunta para Paz, un asunto que me preocupa también investigando el cine de la Patagonia o el cine proveniente de la Patagonia. Y sabiendo que Paz justamente también es como experta de cine nacional o cine con representaciones sobre la región. Y quería preguntar cómo ella lo ve, que si se puede comparar el cine hecho en Buenos Aires, por ejemplo, o Santiago, justo en los centros de la industria fílmica, con el cine hecho en la supuesta periferia, o sea, el cine hecho justo en la región de la Patagonia, teniendo en cuenta, por supuesto, que también hay factores como la financiación y la producción, la técnica, cosas así, que es más difícil en regiones periféricas. Y quería preguntar cómo ve ella ese problema, y también porque justo durante esos días hablamos de algunas películas hechas en la Patagonia y hubo comentarios como que algunos parecían malos o malas, y me pregunto también cómo se puede ver el valor de la estética, o sea, tiene más valor que el discurso por ahí si pensamos representaciones de la Patagonia no estereotípicos, por ejemplo, si una película tiene un discurso comprometido con la región o mostrando quizás imágenes más reales que el cine nacional, que es muchas veces muy estereotípico y mítico. Y bueno, quería ver cómo lo ves este problema. Bueno, hola Cris, muchas gracias por la pregunta. A ver, yo, digamos, en general, a mí el análisis, porque tu pregunta tiene un montón de elementos, en general el análisis contextual y de los modos de producción
digamos, en el tipo de análisis que yo hago son subsidiarios del análisis textual. Me sirven solamente, pero por una elección, digamos, muy arbitraria de que prefiero hacer análisis textual, digamos, meterme en el mundo que propone la película para de ahí poder decir algo de su posición sobre la región, y entonces en general no me detengo tanto en el contexto en términos de las dificultades de producción, etc. Pero sí, y eso, bueno, y quiénes son quienes integran el equipo realizador y tal, pero sí es verdad que los equipos realizadores que en general vienen de fuera de la región, vienen con toda una mirada preconcebida que aparentemente, después del resultado de sus películas, les cuesta mucho conmoverse, ¿no? O sea, bueno, el caso quizás que todos conocen más paradigmático es el de Carlos Orín, porque ha hecho de la región su lugar fundamental de su filmografía para sus películas, y es interesante cómo él sigue teniendo o reproduciendo visiones exotizantes y idealizadas sobre la región. Me parece que tiene que ver con el lugar donde nacieron, habitaron los equipos realizadores, pero de todas maneras eso no alcanza. De hecho existen producciones estéticas producidas desde adentro de la propia región, que por motivos, digamos, de a qué público quieren llegar, o digamos, a ver, ¿cómo decirlo?, por decisiones también económicas, o a qué mercado, si es para festivales o para el mercado interno, etcétera, etcétera, también terminan como reproduciendo algunas ideas, nociones exotizantes, subalternizantes, etcétera, de la región, ¿no? Entonces no es mecánico, no es que todas las películas producidas al sur por equipos de acá vayan a ser necesariamente críticas, pero sí es verdad que cuando empezamos a analizar películas producidas acá, evidentemente el hecho de crecer, habitar, recorrer cotidianamente esas calles, esos lugares, esos caminos, tienen más elementos para producir otras ideas sobre la región. El problema está también en la circulación de esas películas, ¿no? La otra vez hace ya algunos años, en unas jornadas no era en Santa Rosa, en Viedma, y unas compañeras de la Universidad de Comahue hicieron este ejercicio sumamente interesante de comparar varias películas producidas en el centro del país y producidas en Patagonia sobre temas similares. Los protagonistas eran todos adolescentes que estaban con este dilema de irse o quedarse, etcétera, y eran absolutamente en las antípodas, ¿no? Mientras que las producciones que eran del centro planteaban que no hay proyecto de vida deseable y elegible posible para habitar la región, porque no habría nada que hacer, y la única posibilidad de desarrollo personal sería irse a la gran ciudad. Las películas patagónicas planteaban miles de alternativas de por qué quedarse y cuáles son los distintos posibles proyectos vitales que se pueden hacer en la región, ¿no? Y yo esas películas, por ejemplo, no las había visto a ninguna. Hay una circulación hiper restringida que tiene que ver con las políticas culturales y la política cinematográfica en general de los países dependientes, y en Argentina además tenemos un problema de hipercentralización de lo cultural, entre tantas otras cosas, que hace que ese también sea un gran problema. O sea, que existen muchas más formas de pensar la Patagonia desde lo audiovisual. Nos cuesta mucho acceder a esas otras propuestas. Y la segunda parte de tu pregunta, no sé si la entendí. En todo caso, después si querés repetírmela sobre lo discurso o lo estético, como no te pude seguir del todo. Claro, que
Por ahí, por las dificultades en la región, o en las regiones, que algunas películas por ahí no tienen tanto valor estético como otras. ¿Y cómo lo ves esto que, bueno, trabajando también con el texto, ¿no? Vos, ¿cómo lo valoras ese texto fílmico si no tiene tan buena calidad, pero un buen discurso, por ejemplo? Sí, sí, es que es difícil, pero porque en general, además, esto, digamos, el problema es cuán eficaces son esas películas, ¿no? A la hora de producir un contradiscurso, un archivo alternativo audiovisual, porque además esas películas, digamos, por un lado, al tener poca calidad en el sentido de quizás pocas posibilidades de producción, de financiamiento básicamente, quedan absolutamente marginales en las imágenes que consumimos sobre el Mapu Patagonia, ¿no? Ese me parece que es un problema mayor, digamos. No alcanzamos a visualizar la totalidad de las representaciones propuestas. A mí, de todas maneras, digamos, una cosa es lo que me pasa como cinéfila con este tipo de películas, y otra cosa es el valor que tiene como análisis, que tiene para mí esta doble problema. Una cosa es lo que o sea, yo veo una película, independientemente de que me parezca baja no sé, su calidad por el tipo de actores que eligieron, o por el tipo de producción que tienen en términos narrativos, o incluso de la fotografía. Como analista me sigue pareciendo interesante decir algo al respecto, porque en definitiva, a mí lo que me interesa es qué está postulando como imaginario, como representación, y por ende a qué tipo de proyecto sobre el territorio es funcional ese texto fílmico. Pero después está esta otra dimensión, digo, cuán eficaces son si las vieron 10 personas en algunos festivales que se producen, por ejemplo, dentro de Patagonia, ¿no? Ese me parece que es el mayor problema. Por eso, en general, yo me he dedicado a analizar películas mainstream, digamos, por lo menos a nivel nacional, porque me interesa pensar cómo siguen construyendo hegemonía estas películas, ¿no? O cómo son funcionales a un imaginario hegemónico sobre la región, porque estas otras películas son muy marginales en términos de producción. No sé si más o menos te contesté. Sí, gracias. Más preguntas. Yo vi recién una mano levantada de Adrián. Hola, Paz, ¿cómo estás? Hola, Fabián. Más que preguntas, son una serie de pensamientos. Yo no pude ver Querida Mara, pero recuerdo haber entrevistado al director durante su rodaje, y se me ocurre pensar en esta negación de agencia que marcás, que hace el director en relación al pueblo mapuche, y teniendo en cuenta la afiliación ideológica de Echeverría, que es un límite del pensamiento nacional y popular a la hora de entender las demandas, la historia y la proyección de los pueblos indígenas, no solamente del pueblo mapuche. Y creo que es una constante en su actuación como realizador y como periodista. La verdad que en los últimos años le perdí la huella después de que se fue de Radio Nacional Bariloche, pero me parece que esa manera de ejercer la dirección de Radio Nacional o la realización de sus películas muestran los límites que tiene el peronismo a la hora de entender la especificidad de pueblos que están sufriendo sujeción colonial a la vez que la resisten diariamente. Y por parte del compañero Fabián,
cuando empezó a exponer, dije, o sea, me encontré con una grata sorpresa porque acostumbrado al discurso de derechos humanos en Argentina, supuse, sin hojear su libro, está su libro acá presente, pero todavía no tuve la chance de hojearlo, que se iba a limitar a la última dictadura. En la Argentina, cuando se habla de derechos humanos, en general se habla de las violaciones a la última dictadura y difícilmente para el conjunto de la sociedad el asesinato que sufrió Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 se ha catalogado como una violación al derecho humano más básico. Y entonces fue una grata sorpresa que no solamente se refiriera a la violación de los derechos humanos en la última dictadura y a los compañeros y compañeras que fueron detenidos y felizmente en el caso que mencionó recuperó su libertad, sino también al emblemático asesinato de Matías Catrileo, el que se ejerció en democracia, y Fabián puntualizó que fue el Estado el responsable. Aquí en la Argentina, depende quién gobierne, se tira la pelota y adjudican crímenes de Estado al gobierno de turno, cuando en realidad es todo un andamiaje que se pone en marcha. De la fuerza de seguridad, los jueces, los fiscales, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Es todo un andamiaje estatal en sus 3 jurisdicciones el que genera violaciones a los derechos humanos, en este caso al pueblo mapuche, como también evidenciaron anoche, bueno, en nuestra noche, Ana Ramos y Valentina Estela con su intervención de la víspera. Muchas gracias a los dos por las participaciones. Agrego, Mariluán, Incheta, Piñén, Mari. Agrego, Fabián, que el final de la exposición, aludiendo a la ternura en palabras del mismo Matías, fue como muy valioso. Veo que también Pablo Salguero creo que tiene un comentario, una anotación. Pablo. Sí, buenos días a todos y a todas. En principio quería sumarme a lo que dijo Anaí porque escuchaba la exposición de Fabián y venía pensando cuántas obras literarias se podrían analizar desde esa perspectiva. Pensaba mientras hablaba de los derechos humanos y bueno, y la utilización también de los gobiernos, del sistema, y pensaba un montón de obras de literatura que sería genial cruzar. Y estaba esperando algo de literatura, y bueno, ese cierre que mencionaban ahí con los poemas, Guanchafe asesinado, me pareció un cierre muy conmovedor, pero no solamente conmovedor, sino, ¿cómo puedo decirlo? Muy potente, cómo la literatura acompañó el proceso de reconstrucción identitaria de ese pibe y la lucha, todo ese proceso de lucha a que él le entregó su vida. Me parece un cierre muy atinado. Y respecto a la exposición de Paz, yo vi las 2 películas y estaba pensando que en estas 2 películas, son comentarios, no son preguntas, estas 2 películas marcan muy bien los ciclos del trabajo, los ciclos del capital, que independientemente de dónde se trabaje, siempre tiene la misma lógica, ¿no? De que se ve muy bien en la película, y lo resalta bien Paz también, cómo los trabajadores ingresan a ese ciclo, ese círculo vicioso, porque realmente no solo los aliena, sino que les quita la vida, y no pueden salir. Y pensaba que el ciclo de la esquila es un ciclo más bien natural, depende de la crianza, del clima, de las apariciones. Y el otro ciclo, el del petróleo, es absolutamente artificial. Y son distintos en el tiempo, uno muchísimo más intenso, el otro se alarga
o solamente una vez por año. Pero aún así la lógica es la misma, y los dos trabajadores se sienten absolutamente atrapados en ese círculo que los aliena y los empobrece, aunque los petroleros son trabajadores mejor pagos. Uno ve que la vida de Lucho es absolutamente pobre, pobrísima, y sin embargo es de la clase, o mejor dicho, del colectivo de trabajadores mejor pagos. Bueno, quería reflexionar eso, cómo el capital adapta los ciclos a su beneficio, y independientemente de la conciencia de un trabajador o trabajadora, es muy difícil salir, y su vida, independientemente de lo que cobre, sigue siendo pobre. Eso nomás. Ajá. Bueno, hola Paz, hola Fabián. No tenía comentario alguno, sin embargo Pablo me dejó ahí el pie para pensar en la literatura, ¿no? Y bueno, lo miraba Jorge acá de costado, pero no podía preguntarle por los autores cuyos nombres intento rastrear en mi memoria y no los encuentro. Pero en mi memoria tengo dos textos literarios de autores patagónicos que han vivido allí y que, más allá de sus filiaciones, porque estoy hablando de Ascencio Abeijon, y creo que, no recuerdo si es Elpidio Isla o Diego Angelino, o Angelino, tampoco sé cómo se pronuncia. Uno, Abeijon, en esas memorias del carrero patagónico, ¿no? Desde su vertiente regionalista. Sin embargo, yo recuerdo, insisto, desde aquellos años en que lo leí, cómo presentaba a las comparsas de Esquila con alegría, ¿no? Como agencias, como gente que iba bien en ese trabajo. Por un lado. Y el otro cuento que intento recordar, pero es excelente, tiene que ver con Boca de Pozo también. Es un trabajador petrolero que, está bien, finalmente muere, pero la trayectoria del relato es otra, va como moviéndose entre sus memorias, y está bien ese final, que no es bueno, pero hay otra representación allí. Y esto me conduce a pensar en la importancia de la mirada local, más allá de quién sea el que está representando, ¿no? La experiencia, cómo hace que el relato se construya de manera distinta, porque, está bien, estamos hablando de diferentes artes, por un lado el cine, y yo estoy hablando de literatura, pero estoy hablando de escritores que escribieron desde allí, y sin ánimo de esencializar una escritura situada o un localismo, pienso que esta gente pudo presentar de otra manera la experiencia local y ver allí alegría, que me parece uno de los modos de la resistencia más importantes cuando se presentan a estos sujetos, no tan parcos, no tan resignados, no tan entregados, ¿no? Así que bueno, cuánto diálogo interdisciplinar se puede potenciar. Eso nomás. Más comentarios, o quizás también comentarios de parte de Fabián, de Paz, a lo que escucharon, a lo que se dijo. Bueno, brevemente. Bueno, por lo que me toca, gracias por lo que se ha dicho. Efectivamente, el interés, como decía, no recuerdo el nombre del colega que habló allí, me interesa pensar en un concepto de derechos humanos complejo, digamos, históricamente construido, y que va recogiendo las distintas problemáticas de América Latina, desde la dictadura a llegar a la crisis ecológica, política, social actual. Entonces, en el libro que publicamos con Daniel Stahl, ya incorporamos un concepto de los dirigentes de derechos humanos, no solamente de dirigentes víctimas o familiares de víctimas de la dictadura, sino que también personas que se habían vinculado a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Hay una destacadísima dirigente entrevistada ahí, Ana Yao,
Y después consideramos una figura que es bastante atípica, que es la de aquellos dirigentes que han migrado desde la problemática de los derechos humanos vinculada a las dictaduras, que en América Latina, o por lo menos en Chile, ha ido decayendo, y han ido asumiendo los temas vinculados a las problemáticas de los pueblos indígenas y los problemas medioambientales. Y eso es bien interesante también porque son nuevos temas, pero la experiencia de la lucha contra la dictadura hoy día es la lucha contra el capital, o es la lucha contra el Estado homogenizador, etcétera, etcétera. Entonces, bien interesante cómo uno puede entender de manera compleja, pero relacionada, cómo se va construyendo un concepto de los derechos humanos en América Latina y en Chile en particular, bien especial, muy diferente a lo que la literatura de los derechos humanos en términos jurídicos o políticos podría decirnos. Yo he omitido una cuestión que también es importante, lo digo para que no me critiquen, pero también están los derechos de la mujer, por ejemplo, como una gran temática, los derechos que nosotros en el libro no hemos incluido. Falta allí una entrevista a una destacadísima dirigente feminista, que viene a muchas, pero esa temática también se ha instalado como una temática de derechos humanos. Entonces, yo diría que hoy día hay una riqueza del concepto que va mucho más allá de las víctimas de la dictadura. Lo que no quiere decir que sean menos importantes, pero hoy día hay que entender la realidad de un modo, yo diría, más amplio. Y eso es lo que hemos intentado hacer. Y lo último que quisiera decir, siguiendo un poco con esto de la biografía como un objeto literario, a nosotros con Daniel nos llamó mucho la atención cuando escribimos el año antepasado y pasado el libro, con biografías de dirigentes de derechos humanos, cómo las personas van construyendo ese relato que se llama biografía o autobiografía a lo largo del tiempo, y en definitiva es una verdadera pieza literaria, porque algunos de ellos eran capaces de, oralmente, no lo tenían escrito, de reconstruir su vida con una coherencia total que seguramente la vida nunca tuvo, pero que ellos ya habían armado en su cabeza de un modo que la realidad actual fuera explicable, digamos. Eso nos llamaba mucho la atención, como era muy fácil con los dirigentes, no con las víctimas, con los dirigentes, hacer una biografía de su vida y la relación con los derechos humanos. Bueno, muchas gracias por su comentario y por el coloquio, Claudia. Bueno, yo también quisiera agradecer las preguntas de Cristina y los comentarios de Adrián y Viviana. Yo coincido, Adrián, en lo que vos planteás. Lo que yo intenté es hacer hablar a la película estrictamente, ¿no? O sea, ir del texto al contexto y tratar de sustraerme momentáneamente de la posición político-ideológica del director para zambullirme en las imágenes a ver si había algo de rugosidad, contradicción, ruido entre su posición general política y lo que la película misma, en su forma, decía. En este caso en particular me encontré que no, que es absolutamente coherente, ¿no? Digamos, lo que podemos saber de Echeverría con respecto a lo que las propias relaciones entre imágenes y sonido planteó. Así que sí, en un todo de acuerdo, y creo que su última película, Chubut, Tierra y Libertad, que si bien la vi una sola vez y no la analicé y no podría decir nada, pero lo único que voy a decir es que van en el mismo sentido, no hay una revisión ahí, y tiene que ver con, me parece, con lo que vos ya planteaste. Y quizás, después escuchando a Viviana, quizás no fui tan clara, porque, insisto, estas son mis primeros análisis de estas dos películas, pero si me apuran un poquito, les diría que la película de Franco, aún quizás yo hablé demasiado de la alienación y de, digamos, de estos círculos en los que parece no salir, pero me parece la de Franco una película mucho más crítica
justamente por la forma, digamos, en Querida Mara, la actividad del espectador está completamente guiadísima. Digamos, esta es la propuesta, esto es lo que yo digo de la región, esto es lo que yo digo de los sujetos que estoy filmando, la historia es de esta manera, ¿no? Entonces, en esa posición como director que tiene, digamos, tan cuasi didactizante que tiene Querida Mara, me parece que le resta valor incluso a esa parte crítica de la película que tiene que ver con algunos aspectos de la historia, algunos, que tiene que ver justamente con los procesos de trabajo y las condiciones en las que se trabajan y tal. Y en Franco me parece que, si bien no aparece la gente en escena, digamos, las posibilidades de emancipatorias, por decirlo grandilocuentemente, de los trabajadores, hay en la estructura del film y en la forma de sostener la cámara, no sé bien cómo decirlo, en donde no hay o sea, hay una indeterminación de la historia de la película, pero también de la historia. Porque hay muchas cosas que no se resuelven y él se encarga bien de no resolverlas para decir, bueno, pueden pasar esto y podrían pasar otras cosas, ¿no? En cómo él elige no cerrar las subtramas que aparecen también en la propia vida de los personajes secundarios, la de Gary, la de la trabajadora sexual, la de la esposa, y ahí me parece que está la parte más interesante de esta segunda película de la que hablé, como para seguir pensando también en estos cruces de los que planteaba Viviana, que son para mí muy, muy necesarios. Y una última anécdota, yo entrevisté a Simón Franco, que es una persona súper agradable además, y él me contó que cuando presentó sus dos películas, Tiempos Menos Modernos, que también transcurre la cordillera, y Boca de Pozo, en Alemania, ahí donde ustedes están, no me acuerdo en qué ciudad, en un festival, una señora se levantó súper enojada con sus películas y le dijo que así no era la Patagonia, porque ella no había estado nunca, pero había visto todas las películas de Carlos Sorín, y eso era la Patagonia para ella, y las de Franco no eran la Patagonia. Así que me parece muy interesante pensar cuán potente, cuán necesario es seguir analizando lo audiovisual como constructor también de subjetividades sobre lo que creemos saber del mundo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Fabián y a Paz, por estas brillantes presentaciones, por la discusión, a todos y todas las presentes.